Buenos días, queridos alumnos. Estamos aquí para hacerles una breve explicación de algunos puntos de lengua que están dentro de las guías que ustedes con las que están trabajando. Hoy vamos a hablar sobre los acentos. Nosotros, para escribir o para pronunciar alguna palabra, necesitamos una acentuación. ¿Qué es un acento? Es un golpe de voz que se da cuando nosotros bien sea pronunciamos o bien sea escribiendo una palabra. Los acentos los tenemos en acento ortográfico, prosódico y diacrítico. El acento ortográfico es aquel que marcamos en algunas palabras llamadas. Ese acento se llama también tilde, sobre todo en las palabras que llevan sílabas tónicas. El acento en este caso, por ejemplo, en la palabra mamá, nosotros debemos marcarlo, porque si no marcamos el acento, ya la palabra cambia su significado. Por ejemplo, rubí. Si yo digo rubí, no estoy diciendo rubí, que es una piedra preciosa, ¿verdad? Entonces hay que marcar el acento. El acento prosódico es aquel que al pronunciarlo acentuamos esa pronunciación. En este caso, por ejemplo, un ejemplo que les podría dar, pupitre, es decir, yo hago mayor fuerza de voz en pi, entonces ahí es donde va el acento prosódico. Y el diacrítico, que es aquel que se da en las monosílabas, no, los monosílabos no se acentúan. Por ejemplo, en sé, yo digo sé del verbo saber, y se lo conté ayer, viene siendo como otro tipo de palabra, otro tipo de palabra, pues que no va acentuada. Por ejemplo, la palabra mi. Si yo escribo la palabra mi y escribo mi, en este caso en mi, acentuado es un pronombre, vendría siendo un pronombre posesivo. Posesivo, mi camisa, mi zapato. En cambio, si yo digo mi maestra o digo me gustaría que vinieras hacia mí, viene siendo un adjetivo también posesivo, pero viene siendo, y los adjetivos no se acentúan en el caso de los posesivos. Luego venimos con los diferentes tipos de sílabas. En los diferentes tipos de sílabas, como yo dije anteriormente, vienen las sílabas tónicas y las sílabas átonas. En las sílabas tónicas, por ejemplo, prosódico, vamos a escribir la palabra prosódico. Prosódico lleva un acento en la segunda sílaba. Entonces, esta viene siendo la sílaba acentuada que se llama sílaba tónica. Y las demás sílabas, como estas, son las sílabas átonas. Entonces, cada palabra lleva sílaba tónica y sílaba átona. Luego venimos con las palabras según el acento. Estas palabras se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba y también se acentúan cuando terminan en N y cuando terminan en S. Por ejemplo, yo digo camión, lleva acento ortográfico, lleva la sílaba tónica en la última sílaba. Por lo tanto, camión es una palabra aguda. Mamá es una palabra aguda. Papá, rubí, maní, etc. Son palabras que llevan ese acento ya en su última sílaba. Luego vienen las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, yo digo cráter, hago la mayor énfasis de voz en la palabra cra, en la sílaba cra. Y ahí es donde tiene la sílaba tónica. Por lo tanto, esa es una palabra grave. Otra palabra grave que la confundimos mucho colocándole el acento donde no es,
siempre se la ponen aquí en el pis y resulta que lápiz, lápiz lleva el acento en la penúltima sílaba, que sería la sílaba tónica, y entonces lápiz es una palabra grave. Luego venimos con las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas van siempre acentuadas. Por ejemplo, toda palabra aguda lleva su acento en la antepenúltima sílaba. Tenemos número, lleva el acento aquí. Recuerden, niñitos, es una cosa muy importante que les notifico, que les recuerdo, que debemos acentuar las palabras y colocarle su acento donde corresponda, porque siempre cambia el significado de la palabra si no colocamos el acento adecuadamente. Bueno, muy agradecida, gracias por su tiempo y siempre estamos a la orden. Hasta pronto, chao.